referiré a ustedes los testimonios que sobre él han expuesto 4 distinguidos personajes. La doctora Marta Rivera escribió: en la historia de la medicina y particularmente de la microbiología, existen nombres de investigadores que son gloria de la humanidad porque expusieron su vida y aún murieron tratando de encontrar la causa de las enfermedades. Algunos se inocularon con los gérmenes accidentalmente y otros voluntariamente, con el objeto de describir ellos mismos la sintomatología. Ahí están sus nombres. Hunter se inoculó varios padecimientos venéreos. Metnikov ingirió vibriones coléricos. Carrión inoculóse la verruga peruana. Laciar y Noguchi murieron contagiados por el tifo exantemático. En México, un nuevo leonés, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño, es un hombre de la talla de los mencionados, considerado por nosotros como un héroe de la humanidad, al inocularse el treponema causante de la enfermedad conocida como mal del pinto. A su vez, el doctor Ernesto Cervera señaló: por lo que respecta a la evolución del mal del pinto, mucho se ha aclarado con los trabajos efectuados por Eduardo Aguirre Pequeño, a quien hemos visto soportar estoicamente la enfermedad que se provocó intencionalmente en aras de la ciencia. Por su parte, el doctor Fernando Latapia asentó: la aparición en 1939 del gran bibliógrafo del mal del pinto, doctor Eduardo Aguirre Pequeño, sirvió para aclarar puntos. Fue el crítico implacable de los especialistas González Errejón y León Blanco, siendo a veces justo y a veces apasionado. Se reconoce que no conocíamos en detalle todo lo publicado de este mal en el siglo XIX. Y el doctor Hernán Salinas Cantú apuntó: el doctor Eduardo Aguirre Pequeño soportó estoicamente el amargo dolor del sufrimiento para dar la luz de la verdad a la ciencia universal y escribir una gloriosa página en el libro de la medicina mexicana. Muchas gracias. Eduardo Aguirre Pequeño nació el 14 de marzo de 1904 en Gualahuises, Nuevo León. La pobreza de los moradores de su pueblo natal y el campo que cultivaban para vivir influyeron decisivamente en la pasión temprana que Eduardo Aguirre Pequeño sintió por el estudio del hombre y de la naturaleza. Esa pasión y la disciplina propia del científico que fue lo distinguieron siempre como un universitario cabal, de ideas progresistas, cuya vida estuvo dedicada a impulsar el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Hijo de don Juan E. Aguirre y doña Leonides Pequeño, Eduardo fue el último de 10 hermanos. Cuando la Revolución Mexicana estaba en sus inicios, Eduardo quedó huérfano de padre. Tenía 10 años. Permaneció en Gualahuises al lado de su madre, a la que ayudaba en las labores del campo y donde realizó sus estudios primarios. Posteriormente, se trasladó a Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde vivió con su hermana mayor y cursó sus estudios secundarios. El año de 1920 vino a Monterrey, Nuevo León. En el Colegio Civil del Estado estudió preparatoria, en tanto destacaba en las actividades cívicas y deportivas, las cuales impulsaba con gran entusiasmo. Ingresó a la Escuela de Medicina de Nuevo León
en 1925 y se graduó de médico cirujano en 1932. Parásitos y parasitosis más comunes en nuestro medio fue el título de su tesis recepcional, la cual dedicó al doctor José Eleuterio González Gonzalitos, como un gesto de admiración por el ilustre médico y humanista. Desde muy joven, estudió y trabajó. Al comenzar su carrera de medicina, la Escuela de Bachilleres del Colegio Civil brindó a Eduardo Aguirre Pequeño la oportunidad para iniciarse en la investigación científica y la docencia. En 1925 fue nombrado preparador en la clase de Historia Natural y en 1927 profesor de Ciencias Biológicas, impartiendo las materias de Zoología, Botánica y Biología. El 17 de enero de 1934 formó su hogar, al unirse en matrimonio con la señorita Amparo Cosío de los Santos, compañera de toda su vida, con quien procreó 4 hijos. Cuando el proyecto educativo socialista agitaba la vida del país, en los días que el general Lázaro Cárdenas era presidente de México, el licenciado Pablo Quiroga, gobernador de Nuevo León, y el doctor Ángel Martínez Villarreal, rector de la universidad, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño luchó en pos de aquella propuesta educativa gubernamental. Apoyó el nacimiento de la Universidad de Nuevo León en 1933. Y un año más tarde, durante el rectorado del doctor Ángel Martínez Villarreal, fue director de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Socialista de Nuevo León. Clausurada esta en 1935, fue director del Instituto de Orientación Social de la universidad, una vez constituido el Consejo de Cultura Superior para dirigir la vida orgánica de las instituciones de educación superior en el Estado. Frustrada la aspiración de la Universidad Socialista de Nuevo León, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño se trasladó a la Ciudad de México acompañado de su familia, comisionado por el gobierno nuevoleonés para continuar sus estudios en parasitología y ciencias biológicas. En la capital mexicana, empezó a laborar en el Instituto Politécnico Nacional en 1936 y al año siguiente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ávido de conocimientos científicos, tomó un curso de parasitología para graduados, impartido en 1938 por el célebre doctor Bacigalupo, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. En este instituto, al lado de médicos muy prestigiados de quienes recibió gran influencia, fue profesor de Ciencias Biológicas en la vocacional número 4 y de parasitología en la Escuela Superior de Medicina Rural. De esta última fue profesor fundador y luego director en 1939. En la Universidad Nacional se desempeñó como ayudante de parasitología en la sección de helmintología del Instituto de Biología y como profesor de parasitología y ayudante de prácticas en la Escuela Nacional de Medicina. A partir de 1940 fue profesor comisionado del Politécnico en la Escuela de Salubridad e Higiene del Departamento de Salubridad Pública y jefe de laboratorio de la Policlínica Escolar de la Secretaría de Educación e investigador de las parasitosis intestinales en las escuelas oficiales de la capital. Su estadía en la Ciudad de México y su relación con quienes constituían la avanzada de los investigadores en el campo de la biología fueron los factores principales que permitieron al doctor Eduardo Aguirre Pequeño descubrir las repercusiones del mal del pinto, enfermedad cuyas causas se dedicó a investigar con rigor y tenacidad. 1939
Fue un año especial en la vida del doctor Eduardo Aguirre Pequeño y en el desarrollo de la investigación científica para encontrar el origen real del mal del pinto. Esta enfermedad era propia de los naturales de América, quienes la trataban aplicándose hojas de diversas plantas, maceradas, envueltas en lienzos empapados. El mal del pinto atrajo mucho la atención de los conquistadores españoles, cuyos médicos lo clasificaron como una micosis, y algunos de sus sacerdotes como un castigo divino. Entrado el siglo XIX, los médicos avanzaron en otras explicaciones causales. El doctor Nerecochea lo atribuyó a una falta de grasa protectora de la epidermis. El doctor León a una tiña causada por el hongo del maíz. Y los doctores Gustavo Ruiz y José María Iris a un hongo parasitario de la piel propagado por el jején. Después de estos desconciertos para explicar su origen, a fines de los años 30 del siglo XX, los especialistas más destacados del mundo, entre ellos el doctor Eduardo Aguirre Pequeño, coincidieron en atribuir a una bacteria denominada espiroqueta las causas reales del mal del pinto. Solo faltaba cumplir con el precepto científico de la comprobación en el cuerpo humano, pues los animales de laboratorio no se infectaban con los cultivos. Es entonces cuando, consciente del requerimiento de voluntarios, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño se ofreció a la riesgosa prueba. En esos días era profesor de parasitología en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional y director de la Escuela de Medicina Rural del Instituto Politécnico. Acerca de su memorable proeza, expresó: habiendo sido descubierto el treponema causante del mal del pinto, y sabiendo que no era inoculable a los animales de laboratorio para estudiar su evolución, y teniendo yo grandes deseos de contribuir al conocimiento completo de dicha enfermedad, que era azote de un buen número de mexicanos en las zonas cálidas, el 18 de noviembre de 1939 me presté voluntariamente a la prueba y recibí 4 inoculaciones en la cara anterior del antebrazo izquierdo con la serosidad de un paciente originario de Guerrero. A los 7 días apareció la lesión inicial en cada punto, llamada jijote o empeine. A los 4 meses y medio se generalizaban las manchas en todo mi organismo, en número de 120 blanqueadas. En un tercer periodo, sufrí lesiones en la mucosa bucal y los labios, cuero cabelludo y manos. En un cuadro, tuve daños en la aorta y una meningoencefalitis semejante a la de la sífilis, que me hizo permanecer en cama 2 meses con dolores insoportables, radiculares y convulsiones que me obligaron a pensar que se trataba de mi última hora y a despedirme de mi esposa y de mis hijos. Jamás olvidaré, entre otros, a los doctores Salinas, Rivero, Cantú, Tamés, Cerda y Zambrano, fieles compañeros y testigos de aquellos tragos amargos. Con el fruto de mi autoobservación de 5 años de enfermedad, puedo considerar que he descrito una nueva entidad nociológica para la literatura médica que he llamado meningoradiculitis y que es muy semejante a la ocasionada por la sífilis.
Hasta el final, su organismo resintió las secuelas del exitoso e incomparable experimento. Solo un hombre de su generosidad, valor y fortaleza espiritual pudo arriesgar la vida por la salud de sus semejantes. En recompensa, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño fue objeto de múltiples homenajes, distinciones y reconocimientos. Se le otorgó el Premio al Mérito de la Escuela Preventiva de Medicina Tropical de Loma Linda, California, y la beca John Simon Guggenheim en la Universidad de Tulane, de cuya Escuela de Medicina Tropical se posgraduó en 1946. Durante el fecundo rectorado del doctor Enrique Carlos Livas Villarreal, el doctor Aguirre Pequeño se reincorporó a la Universidad de Nuevo León en 1943. Visionario, el año siguiente fundó la cátedra denominada Conservación de los Recursos Naturales en el Instituto de Trabajadores Sociales, adelantándose a la problemática ambiental de nuestro tiempo. El gobernador Arturo B. de la Garza lo nombró director del Instituto de Investigaciones Científicas cuando, por iniciativa del rector Livas y del propio doctor Aguirre Pequeño, este centro se fundó en 1944, convirtiéndose en el pionero de la investigación científica en el noreste de México. Así daba la Universidad de Nuevo León su primer paso para cumplir su misión investigadora. Como director fundador, el doctor Aguirre Pequeño orientó las actividades del instituto hacia 3 objetivos: la vinculación de los trabajos de investigación con la realidad circundante, el establecimiento de un sistema de becas para la formación de estudiantes en actividades científicas y la integración de un grupo de trabajo multidisciplinario. Convocados por él, algunos de los más destacados investigadores del país vinieron a Monterrey a cimentar la labor del Instituto de Investigaciones Científicas. Sus trabajos y los de los jóvenes recién iniciados en la investigación fueron publicados en los órganos de difusión del propio instituto. De 1945 a 1947, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño fue director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León, nombrado por el gobernador Arturo B. de la Garza, su compañero de estudios en el Colegio Civil. En este cargo, defendió al rector Enrique Carlos Livas Villarreal de los ataques infundados que un grupo de universitarios le dirigían con el fin de provocar su caída, la cual lograron, en medio de un proceso político donde el hermano del rector contendía por la gubernatura del estado, que en esa ocasión no alcanzó. Creador infatigable, durante el primer lustro de los años 50 del siglo pasado, concibió 2 nuevos proyectos: instituir las escuelas de biología y de agronomía en la Universidad de Nuevo León, hoy facultades, de las que fue director fundador. En el caso de la Escuela de Biología, como director del Instituto de Investigaciones Científicas en junio de 1952, realizó pláticas con grupos de estudiantes, padres de familia y maestros normalistas para darles a conocer la creación de la nueva escuela, a la que se podría ingresar cumpliendo los estudios de normal o del bachillerato de ciencias biológicas, planeado por él con esa finalidad. Perseverante, cumplió los requisitos exigidos para la nueva escuela y realizó las gestiones necesarias ante el rector Raúl Rangel Frías, hasta lograr que el Consejo Universitario declarara oficialmente fundada la Escuela de Biología,
el 19 de septiembre de 1952. La Escuela de Biología inició sus labores bajo el cobijo formal de la Facultad de Filosofía y Letras y del propio Instituto de Investigaciones Científicas. En el transcurso de la primavera y el verano de 1954, difundió la idea de crear la Escuela de Agronomía a partir de un bachillerato de Ciencias Naturales concebido por él para tal fin. En su carácter de director del Instituto de Investigaciones Científicas, convocó a juntas a los aspirantes a la nueva escuela, así como a sus padres y tutores. Hizo gestiones ante el rector, Raúl Rangel Frías, el gobernador Bonifacio Salinas Leal, el secretario de Agricultura y Ganadería, Gilberto Flores Muñoz, la Cámara de Diputados, a través del doctor Óscar de la Fuente, y el propio presidente Adolfo Ruiz Cortines, quienes expresaron simpatías para su plan. Pero faltaba convencer a los que arguían la existencia de escuelas semejantes en Monterrey y Saltillo, así como la falta de un terreno apropiado. Sin desmayo, siguió adelante. Argumentó que su proyecto tenía como antecedente el del gobernador Viviano Villarreal, quien en 1880 ya había propuesto uno similar para el Colegio Civil. Formó un patronato pro escuela de agronomía y obtuvo de su amigo don Reinaldo R. García la donación de un terreno con 35 hectáreas de cultivo y 100 de agostadero. Al fin, vio coronado su esfuerzo cuando el Consejo Universitario discutió y aprobó la creación de la Escuela de Agronomía en su sesión del 8 de diciembre de 1954, después de aceptar la presencia, sin voz ni voto, de los directivos del patronato pro Escuela de Agronomía. Para entonces, el Bachillerato de Ciencias Naturales ya venía impartiéndose a 25 alumnos en el seno del Instituto de Investigaciones Científicas, por profesores que en muchos casos no recibían ninguna remuneración. En 1962, siendo director del Instituto de Investigaciones Científicas y profesor en la Facultad de Medicina y en las de Biología y Agronomía, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño fue separado de la Universidad de Nuevo León a causa de desavenencias insuperables con el rector, José Alvarado Santos, ventiladas ante el Consejo Universitario. Después de este lamentable suceso, continuó su trabajo en la Clínica número 1 del Seguro Social, de la cual fue médico fundador, donde se desempeñaba desde 1947 como jefe de laboratorio. También continuó con su incansable labor de investigación y de escritura sobre los recursos naturales, la salud humana y la vida y obra de ilustres benefactores. Durante su vida, el doctor Aguirre Pequeño fundó y fue miembro de reconocidas sociedades científicas mexicanas y extranjeras, a las que hizo valiosas aportaciones. En representación de ellas y de distintas instituciones de educación superior, asistió a numerosos congresos nacionales e internacionales. Asimismo, le fueron otorgados múltiples grados honoríficos, premios, condecoraciones y distinciones. En ningún momento de su vida y ante nadie ocultó su militancia en las filas del Partido Comunista Mexicano, así como su admiración por los hombres progresistas y las ideas que defendieron, sobre todo por Marx y Engels y su materialismo dialéctico e histórico.
por José Leutorio González y su sabiduría puesta al servicio de la sociedad, por Emiliano Zapata y su causa agraria, y por Ángel Martínez Villarreal y su congruencia ideológica con la práctica profesional en favor de los trabajadores y los desamparados. Destacado impulsor de las concepciones científicas de la materia, la sociedad y el pensamiento, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño falleció en Monterrey, Nuevo León, el 18 de julio de 1988 a la edad de 84 años. De diversas formas, perdura el reconocimiento a su ejemplo y a su obra. Entre las montañas de la Huasteca en Santa Catarina, Nuevo León, perdura también, abandonada e inconclusa, la casa construida por él, la cual concibió como punto de apoyo para investigar la flora y la fauna de esa región. No,